La noche parecía filtrarse desde las grietas de los Cárpatos mucho antes de que el sol se ocultara, envolviendo la aldea de Bistritz en una pesadumbre ancestral. Aquel 4 de mayo, en el umbral del Hotel Golden Crown, el joven Jonathan Harker se encontró de frente con el miedo en su estado más puro. No era el temor a lo tangible, sino un pavor que nacía de siglos de superstición y sombras. La patrona del lugar, con los ojos anegados en lágrimas y la voz quebrada por una angustia que la lógica inglesa no podía procesar, se desplomó a sus pies implorándole que no partiera. «Es la víspera de San Jorge», gemía ella, advirtiéndole que al marcar el reloj la medianoche, todas las cosas demoníacas del mundo tendrían pleno poder sobre los hombres. Harker, anclado en su racionalismo victoriano, intentó rechazar el crucifijo de madera que la mujer le ofrecía, viéndolo como un símbolo de idolatría. Sin embargo, la intensidad de aquel ruego lo obligó a permitir que ella colgara el rosario en su cuello. Mientras la diligencia se alejaba de la aldea, Harker sintió un extraño escalofrío que ni las pesadas pieles de viaje podían mitigar. Vio por última vez a los aldeanos persignarse en la penumbra y hacer el signo contra el mal de ojo, mientras el carruaje comenzaba a balancearse como un barco en un mar proceloso, internándose en la oscuridad del paso de Borgo. El frío se intensificó, mezclando la lobreguez de los pinos con una bruma fantasmal que parecía tener vida propia, mientras las montañas se cerraban sobre el camino como si quisieran estrangular al viajero antes de entregarlo a su destino en el patio de un vasto castillo en ruinas. Aquellas altas ventanas negras no dejaban escapar ni un solo rayo de luz y sus murallas dentadas se recortaban contra el cielo iluminado por la luna. Al descender, Jonathan sintió que la mano del cochero era como una prensa de acero, una fuerza prodigiosa que pudo haber triturado sus huesos con un simple gesto. Aquel hombre, envuelto en sombras, desapareció pronto por un pasadizo, dejando a Harker solo ante una puerta inmensa, vieja y tachonada de clavos, que parecía no haber sido abierta en siglos. Tras una espera que se antojó eterna, se escuchó el chirrido de pesados cerrojos y el giro de una llave oxidada. Allí, en el umbral, apareció el conde Drácula, un hombre alto, viejo, de una palidez extraordinaria y vestido de negro de la cabeza a los pies. Su bienvenida fue tan cortés como inquietante. «Bienvenido a mi casa. Entre con libertad y por su propia voluntad». Al estrechar su mano, Jonathan retrocedió instintivamente. No fue solo la fuerza del agarre, sino el hecho de que la piel del conde se sentía fría como el hielo, más parecida más a la mano de un muerto que a la de un hombre vivo. A medida que pasaban los días, el refinamiento del conde comenzó a revelar grietas de horror. Harker observaba sus labios, de un rojo intenso que contrastaba con su rostro de cera, y sus dientes blancos y agudos que sobresalían de forma antinatural. Durante las cenas, Drácula nunca comía, prefiriendo charlar durante horas sobre su futura mudanza a Londres, mientras Jonathan se alimentaba solo bajo la mirada vigilante de su anfitrión. En una de esas noches, el aullido de los lobos subió desde el valle. Los ojos del conde destellaron con una alegría salvaje mientras exclamaba: «Escúchelos, los hijos de la noche. ¡Qué música la que entonan!». El velo de la normalidad se rasgó definitivamente una mañana frente al espejo de afeitar. Jonathan, concentrado en su aseo, sintió una mano sobre su hombro, pero al mirar el reflejo, el espejo no mostraba rastro del conde, solo su propio rostro pálido y la habitación vacía detrás de él. Sobresaltado, el joven se cortó ligeramente con la navaja. Al ver la sangre correr, una furia demoníaca transformó el rostro de Drácula, quien se lanzó sobre el cuello de Harker con una violencia animal.
Solo el contacto accidental con el crucifijo que Jonathan llevaba al cuello detuvo al monstruo, cuya rabia se disipó tan rápido como había aparecido, antes de arrojar el espejo por la ventana con un desprecio absoluto. Desesperado, Harker comenzó a explorar los límites de su estancia, solo para encontrar que cada puerta estaba cerrada con llave y cada salida bloqueada. El aire del castillo, cargado con un enfermizo olor a tierra recién volteada, se volvió irrespirable. Desde el borde de un precipicio de 1000 pies, Jonathan presenció entonces lo imposible. Vio al conde emerger de su ventana y deslizarse por la pared vertical con la cabeza hacia abajo, moviéndose con la agilidad espectral de una lagartija sobre el abismo. En ese instante, el racionalismo del joven procurador se quebró para siempre. No era un huésped en una propiedad antigua, era una rata en una trampa. La cordura del joven terminó de desmoronarse bajo el peso de aquella prisión inexpugnable. En un intento desesperado por encontrar una salida, Harker se internó una noche en una ala prohibida del castillo, donde la luz de la luna bañaba las habitaciones que parecían habitadas por fantasmas del pasado. Allí, el sueño lo venció, solo para despertar rodeado por 3 mujeres de una belleza voluptuosa y letal, 2 morenas de rasgos aguileños y una rubia de ojos como zafiros pálidos. Jonathan sintió un deseo malsonante y un miedo mortal cuando la mujer rubia se arrodilló sobre él, lamiéndose los labios como un animal hambriento. Justo cuando sentía la presión de 2 dientes agudos en su garganta, el conde irrumpió con una furia demoníaca, apartando a las mujeres con un gesto imperioso. «Este hombre me pertenece», bramó con una voz que parecía cortar el aire. El horror alcanzó su cenit cuando el conde les arrojó una bolsa que se movía, de la cual surgió el lloriqueo de un niño de pecho, entregado a las diablesas para saciar su sed de sangre. Días después, consumido por la desesperación y sabiendo que su muerte estaba fechada en las cartas que el conde le obligaba a escribir, Harker decidió imitar la hazaña de Drácula y descendió por la pared del castillo hasta alcanzar la habitación del monstruo. Tras atravesar un pasadizo que exhalaba un enfermizo olor a tierra recién removida, llegó a una capilla en ruinas donde descubrió 50 cajas de madera llenas de tierra. En una de ellas, Jonathan encontró al conde, quien yacía como una horripilante sanguijuela saciada de sangre, con la piel rejuvenecida, el pelo encanecido vuelto gris oscuro y los labios manchados de rojo rubí. En un arrebato de locura y justicia, Harker empuñó una pala de albañil para descargar un golpe mortal sobre el rostro del monstruo. Pero al ver los ojos de basilisco de Drácula fijarse en él con una mueca de malicia infernal, el golpe se desvió, abriendo apenas una profunda incisión en la frente del vampiro. El sonido de los cánticos de los gitanos que venían a recoger las cajas obligó a Jonathan a huir de la cripta, viéndose nuevamente encerrado en su habitación, mientras escuchaba cómo sellaban el ataúd de su captor para transportarlo hacia Londres. Solo ante la perspectiva de quedar a merced de las 3 mujeres vampiro, Harker tomó su decisión final. Prefería la muerte noble sobre el precipicio que la esclavitud eterna de los no muertos. Con el nombre de su amada mina en los labios, se lanzó una vez más a las murallas, trepando hacia la libertad o hacia el fin de su existencia en las rocas del abismo. Mientras las sombras de Transilvania se alargaban como dedos espectrales sobre el trágico destino de Jonathan, en la Inglaterra victoriana, el sol aún se esforzaba por mantener el velo de la normalidad, ignorando la marea de oscuridad que cruzaba los mares.
En la bruma costera de Whitby, entre tejados rojos que parecían amontonarse como estampas de Nuremberg, Mina Murray aguardaba con una inquietud que ni el aire salino podía calmar. Una mujer de intelecto agudo y alma moderna, Mina volcaba sus miedos en su diario mediante símbolos taquigráficos, buscando en la escritura el reposo que la ausencia de Jonathan le negaba. El silencio de su prometido era un peso que amenazaba con quebrar su fortaleza. A su lado, como un contrapunto de luz, latía el corazón de la historia en Inglaterra, su mejor amiga, Lucy Westenra. A punto de cumplir los 20 años, Lucy poseía una belleza y una vivacidad que parecían encender el aire a su paso, una dulzura intolerable que pronto atraería no a uno, sino a 3 destinos unidos por una lealtad inquebrantable. En un solo día de mayo, 3 hombres de naturalezas opuestas pero corazones igualmente nobles ofrecieron su vida a la misma mujer. El doctor John Seward, de mente científica y fría, que gobernaba los abismos de la locura en su inmenso asilo londinense. Quincy Morris, el indomable aventurero tejano, curtido en 1000 batallas, y Arthur Holmwood, el heredero de noble linaje cuyo amor sincero conquistó finalmente el corazón de Lucy. Mientras tanto, en el asilo de Seward, el aire se cargaba con las lúgubres advertencias de Renfield. El paciente, un hombre que consumía moscas y arañas para absorber su fuerza vital, actuaba como un barómetro de la tormenta que se avecinaba, susurrando entre paroxismos que su amo estaba finalmente llegando. La paz de Whitby se quebró definitivamente bajo un cielo de acero, cuando un navío espectral, el Demeter, emergió de una tempestad sobrenatural para encallar en las arenas inglesas. No traía marineros vivos, sino un cargamento de muerte y 50 cajas de tierra transilvana destinadas a sembrar el horror en Londres. El capitán, atado al timón con un rosario entre sus manos yertas, fue el último testigo mudo de un ser que saltó a tierra firme en medio de la bruma, camuflado en la forma de un perro inmenso que desapareció en las sombras de la abadía. Fue entonces cuando la sombra del conde se cernió sobre la fragilidad de Lucy Westenra. Una noche de luna plateada, Mina la encontró en el cementerio sobre el acantilado, desmayada sobre una tumba maldita. En la penumbra, creyó ver una figura oscura con ojos como carbones encendidos inclinada sobre su amiga, una presencia que se disipó como el humo al acercarse. Al despertar, Lucy no recordaba el horror, solo un frío glacial y un sutil dolor en la garganta donde, a la luz de la mañana, aparecieron 2 diminutos puntos rojos apenas del tamaño de un alfiler. La vida comenzó a filtrarse de Lucy como el agua en la arena. Su belleza se volvió espectral. Su piel adquirió una palidez de cera y sus encías comenzaron a retroceder, dejando al descubierto unos dientes que parecían volverse más largos y agudos con cada ocaso. Desesperado ante una anemia que desafiaba toda lógica médica, el doctor Seward convocó a su mentor, el profesor Abraham van Helsing, el anciano sabio de Ámsterdam, un hombre de mente abierta y voluntad de hierro. Reconoció de inmediato las huellas de un mal que la ciencia victoriana prefería ignorar. No era una enfermedad, era un asedio. Bajo su dirección, el dormitorio de Lucy se convirtió en una trinchera de flores de ajo y crucifijos, mientras los pretendientes entregaban su propia sangre en transfusiones desesperadas. Pero el conde, oculto tras la niebla, esperaba el momento en que la última gota de vida se rindiera a su bautismo. La muerte no fue un refugio para Lucy, sino el umbral hacia una parodia grotesca de la vida. Bajo el cielo de Hampstead, los rumores ya no hablaban de una joven sepultada, sino de una
dama bonita que acechaba en la penumbra de los enebros, dejando en la garganta de los niños la huella de un hambre insaciable. Van Helsing obligó a Seward a mirar de frente al abismo. En la quietud gélida del mausoleo de Kingstead, el féretro vacío ofreció su mudo testimonio antes de que la noche les devolviera la verdad. Una criatura de belleza carnal y corrompida, con ojos que ardían en un fuego infernal y labios profanados por hilos de sangre fresca. Al ver a Arthur, su prometido, la aparición le tendió los brazos con una dulzura diabólica, un susurro que era a la vez caricia y condena. «Ven a mí, Arthur. Mis brazos tienen hambre de ti. Ven, esposo mío, ven». Solo el frío destello de un crucifijo interrumpió aquel abrazo de ultratumba, devolviendo a los hombres la certeza de que la piedad, en esa cripta, debía adoptar la forma de una estaca. La liberación de Lucy fue un acto de amor violento y sagrado. Con las manos trémulas pero el alma firme, Arthur hundió la madera en el pecho de la no muerta, cuyo cuerpo se retorció en una última y espantosa agonía antes de recuperar las facciones serenas de la mujer que habían amado. Sobre el polvo de las tumbas, el grupo selló un pacto silencioso: perseguir al arquitecto de aquella miseria hasta los confines de la tierra. Pero el conde se adelantó. Como un depredador que acecha en los pasillos del propio asilo de Seward, allí donde creían que Mina Harker descansaba segura tras haber escapado de Transilvania, consumó su venganza. El grupo se había convertido en una sola voluntad, una lanza dirigida al corazón del mal, pero el horror irrumpió en el dormitorio de los Harker con la sutileza de la niebla. Jonathan yacía postrado en un letargo antinatural, incapaz de evitar que el monstruo obligara a Mina, de rodillas, a beber de la herida abierta en el pecho del conde, un bautismo de sangre que unía sus almas en una comunión perversa. «Eres ahora carne de mi carne, sangre de mi sangre», sentenció la criatura con una sonrisa de siglos, sellando un vínculo que pretendía condenarla a la eternidad de los no muertos. El drama se volvió estigma cuando Van Helsing intentó bendecir la frente de Mina con la sagrada hostia. Al contacto con la piel mancillada, el pan sagrado quemó la carne como hierro candente, dejando una marca escarlata, una cicatriz de la vergüenza que ella juró llevar hasta el día del juicio. Sin embargo, en esa misma herida germinó la perdición del vampiro, pues el conde cometió un error nacido de su propia soberbia. El vínculo funcionaba en ambos sentidos. Convertida en un puente involuntario entre la luz y las tinieblas, Mina comenzó a deslizarse bajo hipnosis en la mente de su captor durante los crepúsculos. A través de sus ojos contaminados, el grupo pudo escuchar el rugido del mar, el crujir de los mástiles y la densa oscuridad de una bodega. Drácula huía. Acorralado en Londres, se refugió en la última de sus cajas de tierra, a bordo del barco Tsarina Catalina, rumbo a las aguas negras del Mar Negro. La persecución se convirtió en una carrera desesperada contra el tiempo y el invierno, que ya empezaba a azotar los Cárpatos con sus primeros presagios de nieve. El grupo se dividió para interceptarlo. Jonathan y Arthur surcaron los ríos en una lancha de vapor, mientras Quincy y Seward cabalgaban por las riberas, armados con la furia de los hombres que ya no temen a la muerte. El sol se hundía tras las cimas heladas de los Cárpatos, tiñendo el cielo de un rojo herido, casi profético. El aire se volvió gélido, cargado de una electricidad estática que hacía vibrar los nervios. En ese instante de silencio antinatural, cuando la carreta de los gitanos se detuvo y el ataúd quedó expuesto, el tiempo pareció detenerse. La tapa del ataúd cedió. Dentro, el conde Drácula despertó.
Sus ojos inyectados en sangre brillaron con una malevolencia milenaria, pero su expresión de triunfo se transformó en un espasmo de horror puro al ver el acero frente a él. El kukri de Jonathan cortó el aire y se hundió con precisión quirúrgica en la garganta del monstruo, impidiéndole pronunciar maldición alguna. Segundos después, el puñal de Quincy atravesó el pecho del no muerto, clavándose profundamente hasta encontrar el corazón que había latido a través de los siglos. No hubo gritos de agonía, sino un sonido mucho más inquietante. Un suspiro seco, como el de 1000 años de polvo escapando de una tumba abierta. El cuerpo de Drácula no sangró. En su lugar, comenzó a desmoronarse ante sus ojos, deshaciéndose en cenizas pálidas que un viento gélido esparció instantáneamente por los abismos de la montaña. En ese mismo instante, a kilómetros de distancia, la marca sangrienta que manchaba la frente de Mina comenzó a palidecer hasta borrarse por completo, como si una herida invisible hubiera cicatrizado bajo el toque de la providencia. Sin embargo, la victoria tuvo un sabor amargo. Quincy Morris dejó caer su puñal, su rostro relajándose en una paz inmensa, mientras su vida se escapaba con el último suspiro del enemigo. Cayó sobre la nieve, sellando con su propia sangre el triunfo de la luz sobre las tinieblas de Transilvania, mientras el silencio, ahora liberado de la sombra del conde, envolvía finalmente los Cárpatos.